Diferencia entre los hechos notorios y evidentes en la prueba. Buenas tardes, compañeros, un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Pues me alegra mucho saludarles, qué bueno tenerlos presentes por acá el día de hoy. Ya estamos en hora, ustedes saben que tratamos de empezar siempre puntual, pero en razón de en lo que se integran unos compañeros, unos 5 minutos más, vamos a dar alguna información. Como es de conocimiento, primero, como es de conocimiento, ya está publicado el calendario de exámenes finales. No sé si ya se enteraron. Sí, licenciado. De tal corresponde examen en este curso el 21 de mayo, que es día jueves. Esto implica que tendríamos clases hoy, lunes y viernes de la otra semana, y el próximo lunes siguiente sería, tendríamos la otra semana, lunes y viernes, 2 clases, 3 con la de hoy serían las únicas clases que tenemos. Y el lunes 18 estaríamos tal vez haciendo algún repaso para concluir con el curso. Eso creo que es la primera información. Segundo, contenido. Todo lo que hemos visto en el programa, compañeros, ese es el contenido del curso. Entonces, sería la segunda información. Y tendríamos tercera información el próximo lunes, que es 11. Estaríamos hablando del proceso ordinario. Quiero saltarme un poco el programa porque no nos ha dado tiempo. Ustedes han sido testigos de que no obstante que hemos tratado de aprovechar el tiempo, ¿no? Nosotros en lo que corresponde a nosotros como catedráticos, pues no hemos fallado, sino han sido circunstancias de mucho asueto y algunas veces que se ha suspendido clases, pues no nos ha dado tiempo de cubrir la totalidad del programa como es siempre la costumbre que lo hacemos. Pero quiero abordar el tema del proceso ordinario, entonces el próximo lunes lo planificamos para hacerlo para que pues empecemos a leer al respecto.
No sé si hay alguna duda, algún comentario previo a iniciar la clase propiamente, que esa sería la información en lo que ya dimos 7 minutos para que se vaya integrando algunos compañeros. Licenciado, buenas tardes. Su examen siempre para las 5:30 de la tarde, ¿verdad? No, lo vamos a hacer más tarde. Manuel, buenas noches. Buenas tardes, gusto saludar. No, lo vamos a hacer más tarde para darle posibilidad de que se integren a los compañeros que por razones laborales o personales no pueden integrarse. Eh, si no tienen examen ustedes, lo pondríamos a las 7 de la noche, que es un horario ya más accesible, y dado que ya es el examen final. Ah, va, licenciado, muchas gracias, muy amable. Sí, está bien, Manuel. ¿Alguna duda, algún comentario? No, licenciado. No hay. Va, gracias, Marester, un gusto saludarle, qué bueno tenerla acá en esta clase. Gracias allá, María Fernanda, que nos va a estar apoyando con podernos presentar ahí estas diapositivas. Gracias, Mafer, es usted siempre muy amable. Y ella les estará compartiendo. Hola. Hola, Mafer, ella nos estará compartiendo la diapositiva al finalizar la clase. Hola, Lick, gracias a la orden. Aquí voy en camino, pero usted me va indicando y yo le voy poniendo ahí la presentación que necesite. Le agradezco un montón, Mafer, es usted muy, muy amable. La Entonces, orden, Lick. ya dimos unos minutos para que se integran otros compañeros. Hoy voy a abordar el tema de la prueba. Solo como para información, en la clase anterior se comenzaron a ver cuáles podrían ser las actitudes que podía asumir el demandado frente a una demanda. Y se empezaron a ver los mecanismos de defensa, que son las excepciones. Ya se hablaron de las clases de excepciones. Pero para dar continuidad se estará abordando lo específico de las excepciones, que son las que regula el artículo 116, las excepciones previas. Se va a continuar con ella el día lunes estaría continuando con ese tema, y el próximo viernes, que sería viernes 15, que es el último de clases, yo voy a abordar el tema del proceso ordinario para concluir prácticamente la última clase del programa. Sería el viernes 15. El lunes próximo continuamos con las clases de excepciones. Y podemos leer y documentarnos sobre las excepciones previas. El artículo 116 nos da un listado, un catálogo de cuáles son esas excepciones, y podemos ir leyendo algún texto, especialmente el del doctor Mario Gordillo, pues sería oportuno. Pero yo hoy inicio y quiero concluir con un tema que es muy importante. Hoy querer hablar de la prueba. Hablar de la prueba porque yo creo que es muy importante y creo que es la base de poder, decirlo así en lenguaje coloquial, ganar un proceso, o en su caso, como parte demandada, abogado de la parte demandada, poder evitar que el actor gane un proceso es el tema de la prueba. En materia civil, tal y como lo estipula el artículo 126, cada una de las partes tiene tiene la obligación procesal de poder probar los hechos que argumenta. Si yo como actor, artículo 126, si yo como actor estoy planteando un hecho concreto al juez y una pretensión concreta, yo debo de probar esa pretensión. Contrario sensu, yo como demandado niego los hechos que el actor presentó en su demanda, yo en mi contestación de demanda debo de probar la negativa a esos hechos. Debo de probar por qué no son así los hechos que está planteando el actor.
La carga de la prueba en materia civil corresponde a cada parte. Y eso es lo que estipula el artículo 126, que voy a leer solo así rápido el primer párrafo. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. O sea, cada uno tiene la parte. A diferencia del proceso penal, que ustedes lo van viendo también paralelamente a este curso, en el curso de procesal penal, allá ustedes podrán determinar que allá en el proceso penal el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba. La persona que está sindicada ya no tiene que probar nada. Ella ya está investida de la presunción de inocencia. Quien debe desvirtuar esa presunción de inocencia es el Ministerio Público a través de los medios de prueba que presente. Entonces, allá él podría no presentar ninguna prueba y ser declarado inocente. Acá no. Acá cada una de las partes debe demostrar los hechos, la pretensión que está planteando. Acá yo he visto procesos, en los procesos civiles, donde el actor presenta su demanda, el demandado no contesta la demanda, no comparece al proceso, no presenta ninguna actitud procesal, no contesta la demanda, y aún así el proceso es declarado sin lugar. Pero ¿cómo podrá decir alguien o cómo puede ser eso si él está presentando la demanda? El otro ni compareció al proceso y aún así le declaran sin lugar su demanda. Sí, suele pasar y muchas veces he visto yo que pasa eso. ¿Por qué? Porque el artículo 126 plantea que cada una de las partes debe demostrar las proposiciones que plantea el actor en la demanda y el demandado en la contestación de la demanda. Entonces, por favor, Mafer, ¿qué podemos entender por prueba? En primer lugar, podemos definir prueba como la razón, el argumento o el instrumento o el medio con el que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. O sea, ¿qué es prueba? Prueba es ese instrumento a través del cual yo pretendo demostrar la verdad o la falsedad de algo que se está diciendo. En el caso del actor, va a ser ese medio, ese argumento, esa razón que va a presentarle al juez para demostrar que lo que él está diciendo, esa es la verdad, que esa pretensión que él está planteando es lo cierto y que por lo tanto se debe de condenar o declarar con lugar la demanda para condenar al demandado. A la inversa, prueba es ese argumento o ese instrumento que yo como demandado voy a presentar, que voy a mostrar al juez para demostrar que lo que el actor está planteando o está pretendiendo en la demanda en contra de mí, eso que el actor está planteando, eso es falso. ¿Para qué? Para que le declaren sin lugar su demanda. Esa es la prueba. Por favor, María Fernanda. Entonces, eso es la medida de prueba. Esta prueba este concepto de prueba, lo podemos visualizar en dos campos, o lo podemos conceptualizar bajo dos elementos, como instrumento o como procedimiento, en dos vertientes. Entonces, vamos a entender a la prueba como instrumento, porque es aquel medio para patentizar la verdad o falsedad de algo. Entonces, podemos entender la prueba como instrumento porque es el medio para demostrar yo, actor o demandado, la falsedad o la verdad de algo que yo estoy presentando en mi demanda para el actor o en mi contestación de la demanda para el demandado. Pero también prueba lo voy a entender como procedimiento cuando entiendo la prueba como aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la prueba, yo lo puedo entender también como esa actividad procesal
que dentro de un proceso consiste en lograr que yo voy a tratar a través de este procedimiento procesal que un juez o un tribunal tengan como exacta las afirmaciones que yo estoy haciendo como actor en mi demanda o esas afirmaciones o negaciones que yo estoy haciendo como demandado en la contestación de la demanda. Y esto nos lo manifiesta de una manera más clara el artículo 126. Alguien que me lea así de manera rápida y clara el artículo 126, por favor. Código Postal Civil y Mercantil. O sea, alguien que me pueda leer el artículo 126, por favor. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Muchas gracias, Andreita. Entonces, el artículo 126 es meridianamente claro. Cada una de las partes tiene la carga de demostrar sus respectivas proposiciones. Vuelvo a repetir, a diferencia de algunos otros procesos, como en el proceso ordinario laboral o como en el proceso penal, allá solo una de las partes tiene las cargas de demostrar los hechos. Tiene lo que se llama la carga de la prueba. Ya lo explicaba yo en el proceso penal, es el Ministerio Público, el ente acusador del Estado, el que tiene la carga de la prueba. Él es el que tiene que demostrar que una persona cometió un hecho delictivo. Acá no. En el proceso civil, vuelvo a repetirlo, cada una de las partes procesales tiene la obligación procesal de demostrar los hechos que afirma o que niega. Cada uno lo debe de probar. Entonces, eso, lo que dice el artículo 126. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. En este caso va a ser el actor. Quien contradice la pretensión del adversario, en estos casos la mayoría de veces es el demandado, él ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. O sea, cada uno tiene la carga de la prueba. Es el actor el que debe probar los hechos de su demanda y es el demandado quien debe de probar los hechos que alega en la contestación de la demanda. Artículo 126. Continuamos, Mafer, por favor. En ese sentido, ¿qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que vamos a probar? Mafer, por favor, si me ayuda. En el proceso civil, Mafer, le voy a pedir si podemos correr la diapositiva. ¿Qué es lo que se prueba? Se prueban los hechos para que procedan las pretensiones. Si vemos la anterior, por favor, Ma. ¿Qué se prueba? Se prueban los hechos para que procedan las pretensiones. Ya en una clase anterior hablábamos de la estructura de la demanda. Y dentro de la estructura de la demanda planteábamos que había un elemento que son los hechos. Esos hechos que planteamos en la demanda, que yo les decía, los hechos en ese apartado, que nos estipula el artículo 61 y que nos estipula el artículo 106 del Código Postal Civil y Mercantil, en los hechos vamos a plantearle al juez dentro de la demanda la petición, en el caso del actor, esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que nosotros presentamos los
hechos que nosotros consideramos que tenemos razón y que el juez debe de entrar a conocer. Esos hechos debemos de probarlos. Debemos de presentarle medios de prueba al juez para probar esas circunstancias de tiempo, de modo y lugar que nosotros le planteamos. Y que en base a esos hechos, él pueda declararnos el derecho sobre esas pretensiones. Eso es lo que vamos a probar. Por favor, María Fernanda. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? En primer lugar, es importante decir, ya lo decía yo, que vamos a probar los hechos. No, el derecho no se prueba. Ya ustedes saben que una de las reglas elementales del derecho es que el derecho no se prueba. El derecho no hay que probarlo. El juez es un técnico en derecho. Él ya conoce el derecho. No hay que el derecho no se prueba. Al juez hay que probarle el hecho. El derecho, el juez es un técnico en derecho y él ya conoce el derecho. No le debemos de probar una ley. Ahí está aquel aforismo latino que tal vez lo han escuchado ustedes, si no, es la primera vez que escuchan y para que sí. El aforismo es Iuris novit curia. Iuris novit curia. ¿Qué quiere decir eso? Ese aforismo se podría traducir, que es un latín, es el juez conoce el derecho. Yo no tengo que probarle al juez el derecho. O sea, no le puedo decir, mire, señor juez, yo le acompaño una copia del Código Procesal Civil y Mercantil. No. El juez ya conoce el derecho. Hay excepciones que el derecho sí hay que probar, eso sí. ¿Cuáles son? El derecho extranjero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los jueces guatemaltecos no tienen la obligación de conocer el derecho mexicano, el derecho español, el derecho argentino. Ese derecho sí hay que probarlo. Si durante el transcurso de un litigio surgen normativas o reglas del derecho extranjero, ahí sí yo lo tengo que probar. Ya ustedes irán a la ley del organismo judicial y allá estipula cómo se debe de probar el derecho extranjero. ¿Verdad? Pero el derecho guatemalteco ese no lo tengo por qué probar, porque eso es obligación del juez conocerlo. Se entiende que él es el técnico en derecho y él debe de conocer el derecho guatemalteco. Derecho extranjero sí hay que probarlo, es lo que estipula el artículo 35 de la ley del organismo judicial. El derecho extranjero sí hay que probárselo, porque el juez guatemalteco no está obligado a conocer del derecho asiático, el europeo. Esa es una excepción a la regla. Segunda excepción, la costumbre cuando es fuente del derecho. Eso sí hay que probarlo. Ustedes saben que la costumbre es fuente del derecho en alguna rama del derecho, como por ejemplo el derecho laboral. Ahí le debo de probar yo como trabajador al juez de que en mi centro de trabajo, ahí sí se da la costumbre X, costumbre que se volvió norma, que se volvió ley. Ahí sí le debo de probar al juez porque el juez no está obligado a saber que en la empresa X o la entidad mercantil, la económica, sociedad anónima, se da esa costumbre. El juez no está obligado a saber de eso. Esa costumbre sí hay que probarse. Pero en el derecho civil, la costumbre no es fuente de ley. Pero esa es una excepción a la regla de que el derecho sí hay que probar. Tampoco hay que probarle, bueno, es obligación probarle la existencia o inexistencia de ley. Eso también es excepción. Ahora, pero de manera general podemos decir que el derecho no se prueba. ¿Qué es el objeto de la prueba entonces? El objeto de la prueba es los hechos. Eso sí hay que probar. Los hechos formulados por las partes y que sean controvertidas. Eso hay que probar. Ojo, no cualquier hecho, solo aquellos hechos que son controvertidos, los que están en pugna, los que son objeto de delito. Ese hecho sí hay que probarlo. Porque también hay hechos que eso no hay que probarlos. ¿Cuáles? Los hechos admitidos, los hechos notorios, los hechos evidentes. Eso tampoco hay que probarlo. Los hechos admitidos. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo como actor estoy admitiendo que ya el demandado me pagó la cantidad o me canceló la cantidad de 100,000 quetzales, la deuda original era 500,000 quetzales, pero yo estoy admitiendo que que el demandado ya me canceló 100,000 quetzales y ahora solo me debe 400,000, esos 100,000 que yo estoy admitiendo que ya me canceló, eso no tengo que probar yo como demandado. ¿Por qué voy a probar los hechos admitidos? Es ilógico. Los hechos admitidos tampoco hay que probar. ¿Qué otros hechos no hay que probar? Los hechos notorios. Algo que es de conocimiento público, que hace conocimiento generalizado, eso no lo debo probar. Yo no debo de probar que cuando fue la pandemia COVID-19, que tuvimos que encerrarnos varios días sin salir. Eso no hay que probar, fue un hecho notorio. Eso a nivel mundial se supo que cuando estuvo el COVID, yo y todos usamos mascarillas y ya eso no nos permitíamos reconocer totalmente. Eso es un hecho notorio, no hay que probarlo. Eso medio mundo lo supo, o no medio mundo, mundo completo no lo supo. Hechos evidentes, aquellos hechos que resultan innegables, que son lógicos, eso tampoco hay que probarlo, eso es evidente. Hay que probar de lo evidente de que de noche es oscuro en Guatemala. No, si eso es evidente. Eso es un hecho innegable. Eso es lógico. No hay que probar ese, que 1 más 1 es 2. Eso es un hecho lógico. Eso no hay que probarlo. Entonces, ¿qué hechos hay que probar? Hay que probar esos hechos que son controvertidos, que no son notorios, que no son evidentes. Si el actor está planteando que el demandado debe 15 meses de renta, los servicios de agua, de luz, eso es del hecho controvertido. Eso es lo que hay que probar. Sí, Dixon, buena tarde, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. Mucho gusto, licenciado. Buenas tardes. Una pregunta. Ahorita que está explicando todo esto, me queda una cierta duda. Me gustaría que me diera un ejemplo de lo que se puede probar en derecho, que es la existencia o inexistencia de leyes. ¿Cómo sería esto, licenciado? Perdone. Exacto. Gracias, Dixon. Cabal, o sea, yo le planteaba para como iniciar que el derecho, regla general, no se prueba. Esa es una regla que ustedes ya la vieron en Introducción al Estudio del Derecho y que ustedes ya la vieron en Teoría General del Proceso. El derecho no se prueba. Pero hay excepciones a esa regla general. El derecho extranjero, la costumbre y la existencia o inexistencias de leyes. Que pueden haber normas, por ejemplo, derecho laboral, normas de reglamentos internos, que son normas particulares, que pudiera ser que esa sí el juez no está obligado a conocerla. Porque las reglas generales, normas generales, así el juez está obligado a conocer. Pero pongámosle, un centro de trabajo hubiese un reglamento interior de trabajo que emitió el patrono, porque el reglamento interior de trabajo lo emite el patrono. Esas existencia o inexistencia de esas leyes, esas sí deben de probarse. O los pactos colectivos de trabajo. Se me ocurre a mí como ejemplo, Dixon, en los pactos colectivos. Esas son normas que solo van a regular dentro de un centro de trabajo y para determinado número de personas, no es para la generalidad de los tecos. Puede ser que el juez esa sí tenga la excepción a conocerlo. Yo no voy a, yo como juez de trabajo, estoy poniendo como ejemplo, estamos en un curso civil, pero estoy poniendo como ejemplo, juez de trabajo, yo no estoy obligado a conocer cuáles son los pactos colectivos que están vigentes en la entidad mercantil, la económica, ¿no? Ya no estoy obligado a conocer eso. ¿Verdad? Eso es un ejemplo que ahora le puedo plantear, Dixon. Muchas gracias, licenciado. Ya me va quedando un poco más claro aquí. Digamos que sería como
la costumbre en leyes de ciertos sectores o más que todo en empresas o reglamentos, por Exacto. decirlo así, ¿verdad? Puede Gracias, ser Luis. cuestiones que no sean derecho general que esté vigente en Guatemala, sino solo particularizado, que una entidad, que sean normas muy específicas que estén regulando que tengan que ver o injerencia en el proceso que nosotros estamos viendo, pero que hay normas o leyes que no son de obligatoriedad general y que pudiera ser que por eso sí sea una excepción que el juez no tenga la obligación de conocerlo. Que todas Licenciado, buenas tardes. Tal vez un ejemplo de esta que aplica en lo civil es, por ejemplo, que alguna empresa tenga políticas específicas de otorgamiento de créditos y que sobre esa base esté algún hecho controvertido. pudiera ser, Edgar, me parece, gracias. No, la verdad que no traía. Pueda ser, ese es un ejemplo, que pueda ser que en materia civil, porque ya lo pusimos en materia laboral, como para poner para ejemplo, porque al final esta regla es para todas las ramas del derecho. El derecho no se prueba, este es un principio de derecho. Ese es un principio de derecho, en derecho no se prueba. Eso ustedes lo aprendieron en teoría general. Eso, el derecho no se prueba. Hay excepciones, sí, y una de esas, pero en materia civil, gracias Edgar, me parece un buen ejemplo. Es que pudiera ser que producto de un contrato haya una normativa de las aseguradoras, por ejemplo, muy particular, o haya una normativa muy específica que incumba a la forma en la que, estoy solo poniendo ejemplo, a la forma en la que se pueden calcular los intereses, a normativas en los gastos administrativos, la mora muy propia de alguna entidad bancaria, y que eso vaya a tener determinación a la hora de valorar los medios de prueba y cuando el juez tenga que para tomar una decisión. Gracias, Edgar, le agradezco un montón. Gracias. Concluimos. Por favor, Mafer, quiero hablarles ahora de algo que ustedes ya conocen, que ya lo hablamos alguna vez en una clase presencial también, las primeras clases que tuvimos, de algo que se llama procedimiento probatorio. Pregunta de examen final. ¿Qué es el procedimiento probatorio y cómo se da el procedimiento probatorio? Esa es una pregunta básica. Ustedes ya lo saben porque ya lo vieron en teoría general del proceso. Solo es un recordatorio. El procedimiento probatorio es regla para todos los ramas del derecho. Solo que se da en diferentes momentos de los procesos, pero es para todos los procesos. Solo es para que ustedes recuerden, porque eso ya lo vieron ustedes en teoría general del proceso. Que, por cierto, ese curso es base para este curso de Derecho Procesal Civil. ¿Qué es el procedimiento probatorio? El procedimiento probatorio es esa serie de etapas que se van desarrollando dentro de un proceso, por eso se llama procedimiento. Es procedimiento porque se da dentro de un proceso. Pero es el procedimiento que se da dentro de un proceso para ofrecer un medio de prueba y que se pueda valorar al final en una sentencia. Es todo ese recorrido que van llenando o que van dando los medios de prueba para que puedan tener plena validez y así pueda el juez darle una verdadera valoración legal al finalizar el proceso. Este procedimiento probatorio tiene básicamente 4 etapas. Algunos hablan de que solo tiene 3 etapas y que el ofrecimiento y la proposición podrían ser las mismas etapas, pero yo concuerdo más y es lo que hay más acuerdo en la doctrina y en la ley de que son 4 etapas. Primero, y ojo, estas etapas son lógicas y es ese orden. No puede estar primero el diligenciamiento y después el ofrecimiento y después la proposición y no. Tiene este orden lógico. Este es un A, B, C, D.
es 1, 2, 3, 4. No tiene un orden lógico. No tiene un orden lógico. No puede llevar otro orden. No puede estar primero el diligenciamiento, después la valoración, después el ofrecimiento y de último la... No, no, no. Tiene este orden. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ese es el orden lógico. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ofrecimiento. La misma palabra lo dice. Es el ofrecer los medios de prueba que yo, como actor o demandado, voy a tener en el transcurso del proceso. Es ese anuncio, ese primer anuncio que yo le doy al juez de cuáles son los medios de prueba que yo, como actor, en mi demanda voy ya a presentar. Esta etapa del ofrecimiento para el actor se da en el momento en el que presenta su demanda. Vuelvo a repetir, para el actor el ofrecimiento se da en la demanda y para el demandado el ofrecimiento se da en el momento que presenta su contestación de la demanda. Vuelvo a repetir, para el demandado es en el momento en el que presenta la contestación de la demanda. Aquí varía los tiempos en que se da el ofrecimiento de prueba. Porque para el actor se da en el momento que presenta la demanda y para el demandado se da en el momento en el que le notificaron que fue demandado, el demandado ya no puede presentar una demanda, porque esa la presentó el actor. El demandado, cuando se entera que fue demandado y va a defenderse y va a comparecer al proceso, él presenta un memorial también que se llama contestación de la demanda. Y ahí en ese memorial de contestación de la demanda es donde el demandado va a ofrecer sus medios de prueba. Ahí estipulé yo el artículo 106, ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos reiteradas ocasiones en este curso. Es que los medios de prueba se deben de ofrecer en la demanda y en la contestación de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Esta etapa yo le voy a mencionar de manera muy general al juez cuáles son los medios de prueba que yo voy a proponer más adelante durante el transcurso del proceso. Ofrecimiento. Voy a decirle, señor juez, mire, del transcurso de este proceso, yo voy a presentar prueba testimonial, yo voy a presentar un reconocimiento judicial, yo voy a presentar estos y estos y estos documentos. Ojo, de conformidad con el artículo 107 y 108, que ya los hemos leído y que también fue tarea que ustedes lo leyeran, ¿se recuerdan? Ese 107 y 108 se refiere, bueno, ¿qué medios de prueba voy a ofrecer? Cualquiera de los del artículo 128, que eso ya lo he mencionado en reiteradas clases. El artículo 128, que también es una pregunta segura del examen final. El artículo 128 nos da un catálogo de cuáles son los medios de prueba que se pueden presentar en el proceso civil. Ya más adelante vamos a leer este artículo 128. Entonces, en esta etapa del ofrecimiento, yo voy a indicarle al juez cuáles son los medios de prueba que voy a ofrecer durante el transcurso del proceso. Algunos medios de prueba de los del artículo 128, incluso los puedo solo enumerar o enunciar de manera general y los puedo presentar en el momento de la proposición. Excepto ¿cuál? ¿Cuál es el que ya debemos de presentar de una vez en el momento que ofrecemos? Pregunto, ¿cuál de los medios de prueba del 128? Vuelvo a preguntar,
de los medios de prueba que señala el 128, algunos que solo los puedo enunciar, por ejemplo, decir testigo, el numeral 2 del 128, testigos. Eso puede ser que en mi ofrecimiento solo diga, señor juez, yo voy a presentar un medio de prueba, la prueba testimonial, voy a presentar 2 testigos. Y solo lo diga así de manera general. Hasta la etapa de la proposición ya voy a indicar yo, mire, mis 2 testigos va a ser Norma María y Juan Carlos Pérez. Hasta en ese momento voy a decir quién. Pero en este momento puedo decirlo de manera muy general. Pero hay un medio de prueba que sí lo tengo que presentar de una vez, de conformidad con el artículo 107 y 108, de una vez en el momento del ofrecimiento. ¿Cuál es ese medio de prueba? Segundo. Los documentos. Licenciado, tal vez el inciso 5, documentos. Exactamente. Gracias, Manuel, y gracias, Tomás. 2 personas que me... Así es. Gracias, Manuel y Tomás. El medio de prueba documental, que es el numeral 5 del 128, ese sí de una vez lo debo de presentar en el ofrecimiento. Punto. Si no lo ofrezco, artículo 107 y 108, si no lo presento de una vez el prueba documental, al menos lo debo de enunciar y describir detalladamente qué documento es y por qué no lo presento y dónde se encuentra. Gracias, Manuel y Tomás. Así es, efectivamente. Entonces, ¿por qué la prueba es? Porque la prueba documental es lo que en la doctrina se denomina prueba preconstituida. Esa prueba ya la tengo yo y debo de una vez de presentarla. ¿Por qué es que de una vez debo ofrecer qué medios de prueba? ¿Por qué? Como actor. Porque como actor yo tengo que indicarle al demandado cuáles son los medios de prueba que van a estar con los cuales voy a probar mi pretensión. ¿Para qué? Para que él pueda defenderse, el derecho de defensa de la 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para que él se pueda defender, yo ya tengo que decirle qué medios de prueba son los que voy a presentar durante. De igual manera, el demandado, cuando presente su memorial de contestación de la demanda, él debe de una vez indicar qué medios de prueba se va a defender de la pretensión que está planteando el actor, para que el actor también se pueda defender de esas negativas que está haciendo el demandado. Segunda etapa, proposición. Después de que el demandado, eso lo vamos a ver el viernes dentro de 8 días, después de que el demandado ya haya contestado la demanda y haya presentado las actitudes procesales respectivas, se va a abrir a prueba el proceso. Cuando en el momento en el que el juez emita el decreto, esa resolución que se llama decreto, donde diga se apertura a prueba el proceso, en ese momento se da la etapa de la proposición. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ya la etapa de la proposición para el actor y el demandado es en el mismo momento. A diferencia del ofrecimiento, que los momentos para el actor y el demandado son diferentes. Actor demanda, demandado contestación de la demanda. Son momentos diferentes para el ofrecimiento. La proposición acá sí ya es en el mismo momento. Y aquí en la etapa de la proposición, sí ya le voy a decir al juez de manera detallada cuáles son los medios de prueba que yo voy a proponer específicos. Porque puede ser que yo haya ofrecido algunos medios de prueba y ahora aquí ya no los quiera proponer. Que por ejemplo yo haya ofrecido 2 testigos, pero ya no los vaya a proponer en específico porque los testigos ya no quisieron declarar. Entonces, esa es la etapa de la proposición. En el momento en el que el juez emite el decreto donde dice se apertura a prueba, entonces yo inmediatamente presento mis memoriales diciéndole, señor juez, estos son los medios de prueba que yo propongo. Propongo esto, A, B, C, ¿cuáles son los medios de prueba? Una vez haya propuesto los medios de prueba, el juez, de conformidad, cada uno presenta su memorial de proposición. En el momento del ofrecimiento, el juez no va a decir, miren, a esta medio de prueba yo se lo admito, se lo rechazo. Él no lo dice el juez. Se tienen por ofrecido y punto. Siempre se van a tener por ofrecido los medios de prueba del actor que ofreció en la demanda y los medios de prueba que el demandado ofreció en la contestación de la demanda. Ahora, cuando ya estamos en la etapa de proposición, acá el juez sí
hace una labor legal y lógica de admitir o rechazar medios de prueba. Esto es el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que me pueda leer así rápido el artículo 127. Compañeros, alguien que me pueda leer el artículo 127, por favor, no sé si todavía Buenas estamos. tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pero también, Artículo Adolfo, 127. Apelación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero por la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición, no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca de segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. muchas gracias, Arnulfo. Le agradezco un montón. A la orden, licenciado. Qué buen gesto, Arnulfo. Lo felicito, buen gesto para la clase y para los compañeros en el momento en que leyó, descubrió la cabeza, quitó la gorra, muy, muy buen gesto, ético y un buen gesto ético, ¿veo? Muy digno de resaltar, Arnulfo. Ese es el respeto para la clase, no más que para mí, para la clase, Arnulfo, ¿veo? Un gesto de mucho respeto y así como debemos de ser los abogados y empezar a tener esa mentalidad de abogado. Lo felicito, Arnulfo. Gracias, licenciado. El artículo 127 nos está planteando que en el momento en el que se proponen los medios de prueba, que ya le dije yo que es el juez emite el decreto y dice, bueno, se abre a prueba el proceso. ¿Qué hacen las partes procesales, actor y demandado especialmente, o tercero si los hubiera? Proponen medios de prueba. ¿Cuáles? Deben en primer lugar haber congruencia entre los medios de prueba que se ofrecieron. No se puede proponer un medio de prueba que no se ofreció. ¿Por qué? Por la congruencia, por la lógica que yo les dije que tienen cada una de estas etapas. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez cuando ya tiene en sus manos los memoriales en los cuales se propusieron los medios de prueba? Pues él viene y el artículo 127, el juez entra a calificar y dice, primero que evidencia el juez es, bueno, los medios de prueba que me están proponiendo son los mismos que los que ofrecieron. Porque si ahorita me está proponiendo prueba testimonial y no ofreció testigos, pues esa prueba se va a rechazar. Si ahora me está proponiendo un reconocimiento judicial, pero en el ofrecimiento no ofreció un reconocimiento judicial, que es la prueba del el numeral 4 del artículo 128, entonces también se va a rechazar. Primer término es. Segundo, el 127 dice que se van a rechazar aquellos medios de prueba prohibidos por la ley. ¿Cuál es otro? Los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Estas son tres circunstancias que van a hacer que los medios de prueba sean rechazados en este momento de la proposición. Vuelvo a insistir. Prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios y los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Tres medios de prueba. Yo no lo hice la ley, pero yo agrego el otro que ya les dije es, vamos a rechazar aquellos medios de prueba que no fueron ofrecidos. Entonces, este momento de la proposición es para eso, es para que se puedan proponer los medios que se ofrecieron en la demanda para el actor y en la contestación de la demanda para el demandado.
Ese artículo 127 también nos estipula que que las resoluciones que se dicten, o sea, si a mí me rechazan un medio de prueba por estar prohibido la ley, por ser notoriamente dilatorio o por ser propuesto con el objeto de entorpecer la marcha normal de la empresa, eso, si me rechazan por esos tres elementos o porque no fue ofrecido el medio de prueba, esa resolución no la puedo apelar. Pero si me lo rechazan por alguna circunstancia que no sea de esas cuatro que estoy diciendo, ahí no, ahí vuelvo a repetir, ahí me confundí un poquito. Si el juez me los rechaza por cualquiera de esos elementos que ya mencioné, la resolución no es apelable. Si me rechaza por esos elementos que ya indiqué. Ahora, si me lo rechaza por una circunstancia que sea ajena a esos cuatro elementos que ya dije, prohibido por la ley, notoriamente dilatorio, propuesto con el objeto de interpretar la marcha del proceso, o porque no lo había ofrecido, en esos casos no lo puedo apelar, sino solamente puedo protestar. Lo que es hacer la protesta es, señor juez, yo planteo mi protesta. ¿Y qué es la protesta? La protesta es manifestar la inconformidad. ¿Y cuál es el efecto de esa protesta? Es lo que nos dice el 127. Esto va a servir, si yo hice protesta, que en dado caso el proceso se va a ir después a una segunda instancia por una apelación que se plantee cualquiera de las partes, allá en segunda instancia, aquellos medios de prueba que sí fueron protestados, esos sí se van a poder recibir allá en la segunda instancia por el órgano jurisdiccional que conozca en segunda instancia. Si yo no lo protesté, ya no se va a poder conocer ni allá en la segunda instancia. Eso. Tercera etapa, diligenciamiento. El diligenciamiento es la etapa del procedimiento probatorio, que como la misma palabra lo dice, es donde se van a diligenciar los medios de prueba que yo ofrecí y que yo propuse oportunamente y que fueron admitidos. Por ejemplo, si yo ofrecí y propuse testigos, ¿qué es el diligenciamiento? Es señalar una audiencia para que el juez escuche a los testigos. Si se propuso, se ofreció y se propuso un medio de prueba de reconocimiento judicial, el diligenciamiento es que si el reconocimiento judicial es en un lugar X fuera del juzgado, es ir a ese lugar y que el juez vaya a hacer ese reconocimiento. ¿Verdad? Esa es la etapa del diligenciamiento. Si se ofreció el medio de prueba de declaración de parte, es que vaya a declarar el actor o el demandado. Ese es el medio de prueba de declaración de parte. El diligenciamiento es que se señale un día y una hora para que se pueda escuchar esa declaración del actor o escuchar esa declaración del demandado. Y la última etapa del procedimiento probatorio es la valoración. ¿Qué es la valoración? La valoración, pues, es esa actividad que realiza el juez en la sentencia, porque, ojo, la valoración se realiza en la sentencia. Esa etapa del procedimiento probatorio que se llama valoración, esa se da en la sentencia. En ese momento en el que el juez va a entrar a decidir el asunto, en ese momento el juez va a darle un valor probatorio o no a los medios de prueba que propusimos. Eso tiene que ver con algo que ya no vamos a repetir, que ustedes vieron allá en teoría general del proceso. Eran los métodos de valoración de la prueba. No sé si alguien se recuerda, que me pueda recordar y me pueda enumerar cuáles son los métodos de valoración de la prueba. ¿Recordarán, compañeros? La prueba causada y la sana crítica razonada. Ahí está bien, Ashley. Ahí hay dos medios de prueba. La prueba legal o tasada, que eso se da en civil. La sana crítica, que ahí lo mencionaba cuando leyó Arnulfo el artículo 127 en la parte final. Ahí decía que se podía hacer la sana crítica.
La libre convicción también es otro medio de prueba, se recordarán ustedes, pero básicamente ahora el método que más boga tiene es el sana crítica, ¿verdad? Es la sana crítica que en civil se llama sana crítica, ya en penal ustedes habrán escuchado que se le denomina sana crítica razonada. Pero yo creo que la sana crítica siempre va a ser razonada, ¿verdad? Pero esa es la denominación. Entonces, a través de esos métodos probatorios, el juez va a valorar los medios de prueba. Ahí están unos artículos, compañeros, el 123, el 129, cada uno de ustedes, pues, tienen la obligación de leer esos artículos y en la próxima clase poder preguntar sobre ello. Por razón de tiempo no lo vamos a hacer, pero este es el procedimiento probatorio que, como les dije, solo es un recordatorio de algo que ustedes ya sabían y que lo han visto en clase. Este es el procedimiento probatorio. El ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Te vuelvo a repetir, tiene un orden legal y lógico. Continuamos, por favor. Gracias, Mafe. En materia civil, el artículo 128 nos da un catálogo de 7 medios de prueba. Esto es una pregunta de examen final que todos lo debiéramos de saber. A diferencia de materia penal, ustedes ya están llevando el curso de Derecho Procesal Penal 1. Allá ustedes recordarán que en materia penal hay algo que se llama la libertad de la prueba. O sea, allá se puede usar cualquier medio de prueba. En civil no existe esa libertad de la prueba. En materia civil, acá sí. La ley nos regula cuáles son los medios de prueba en particular que las partes procesales pueden presentar en un proceso civil. Y el artículo 128 nos da este catálogo o este listado, es un listado números clausus. Ya ves, ustedes ya lo saben, hay números clausus, números apertus en algunos listados. Acá en materia civil, en los medios de prueba, es un listado de números clausus el que nos plantea el 128. Alguien que me lea el 128, por favor. El artículo 128, Código Procesal Civil y Mercantil. Son medios de prueba. 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. 7. Presunciones. Solamente, licenciado. Gracias, María Esther, un gusto saludarle. Entonces, artículo 128, medios de prueba. A partir del artículo 130, que ojo, todos estos, esta parte de los artículos que están ahí hay una obligatoriedad de leerlo. Todos tenemos la obligación de leer del artículo 100, bueno, sería todo esto que estamos viendo del artículo 123 al artículo 195. Todo lo que estamos viendo hoy está regulado del artículo 123 al artículo 195. Suena, a mí no me gusta decir esa palabra obligado, pero no encuentro otro término ideal para decirlo. Tenemos la obligación, estamos obligados a leer del artículo 123 al artículo 195 y cualquiera de las 3 clases que nos quedan pendientes, pues hacer preguntas respecto a eso, pero tenemos la obligación, no podemos leer todo el artículo, sería materialmente imposible, no nos da tiempo, pero tenemos, vuelvo a repetir, y es materia de examen del artículo 123 al artículo 195, regula todo lo relativo a la prueba. Si ustedes ven a partir del artículo 123, el título es prueba de ese capítulo 5. Entonces, del artículo, vuelvo a repetir, todo lo relativo a la prueba del artículo 123 al artículo 195. Pero, en relación a los medios de prueba en específico, todo esto está regulado del artículo 128 al artículo 195. Nos regula
todo lo específico de los medios de prueba en particular. Y en el caso específico de la declaración de parte, que es un primer medio de prueba, está regulado del artículo 130 al artículo 141. Tenemos la obligación legal. Lo vuelvo a repetir, la declaración de parte está regulado del artículo 130 al artículo 141. Este medio de prueba de declaración de parte es un medio de prueba, como misma palabra lo dice, es que van a declarar las partes en el proceso. ¿Quiénes son parte en el proceso, por favor, compañeros? Pregunto. El actor y el demandado. No le escuchamos, Ashley. Si nos habla un poquito más fuerte, te lo agradecemos un montón. Sería el actor o el demandante y el demandado. Exactamente. Ellos son las partes. Ya hablábamos de la diferencia de sujetos procesales y partes procesales. Las partes son solo aquellas que tienen interés. Hay unas partes que intervienen en el proceso, pero no tienen un interés. Esos son los sujetos procesales. Las partes, como muy atinadamente lo dijo Ashley, son actor y demandado. Ejecutante o ejecutado, dependiendo del tipo de... Ellos son las partes. Entonces, la declaración de parte, tal y como lo dice el mismo nombre, es la declaración que se puede pedir del actor y del demandado. O sea, yo como demandado puedo pedir la declaración del actor y el actor puede pedir la declaración del demandado. Y entonces, este medio de prueba, ustedes lo van a leer detenidamente, 130, 141, pero consiste, lo voy a hacer en un resumen, es yo como actor solicito que declare el demandado y voy a presentar una plica. ¿Qué es la plica? Ese nombre que parece raro, pero es un sobre. Dentro de ese sobre va una hoja con preguntas. Esa hoja que está dentro del sobre que llamamos plica, nosotros le llamamos pliego de posiciones. Así se le llama a la hoja. Técnicamente pliego de posiciones. Porque cada una de las preguntas, lo que nosotros llamamos comúnmente preguntas, en la declaración de parte se llaman posiciones. Entonces, esa plica contiene adentro la hoja que se llama pliego de posiciones y cada una de las preguntas son posiciones. Entonces, yo acompaño cuando propongo y cuando ofrezco y propongo el medio de prueba de declaración de parte, voy a acompañar a la demanda y a la aclaración de demanda o en el memorial de proposición, voy a acompañar esa plica, dentro tiene esas, voy a decirlo coloquialmente para que entiendan, contiene esas preguntas, ya en el momento en el que sea la demanda, perdón, ya sea la audiencia para la declaración de parte, el juez abre la plica, lee las posiciones, las preguntas, las califica y de conformidad con las bases o de conformidad con las reglas que señala el artículo 133, el juez determina cuáles son las posiciones o las preguntas que le va a dirigir a la parte que va a declarar. Y entonces el juez ya le declara, aquí la parte está bajo juramento, se le juramenta que él va a decir mentiras o falsedades dentro de la declaración, se puede certificar a lo conducente para que le inicien el proceso por el delito de perjurio, está estipulado en el artículo 459 del penal. Entonces ya ya sea esta parte, actor o demandado, ya va a declarar. Y eso que declare va a servir como prueba. Segundo medio de prueba, declaración de testigos. La declaración de testigos es el medio de prueba en base a que aquellos testigos, el actor o el demandado ofrezcan y propongan, el juez fija un día y una hora para que vayan a declarar, a diferencia de la declaración de parte, que las preguntas que van ocultas en el sobre que llamamos plica, la declaración de testigo, las preguntas sí están abiertas y se conocen hay que de una vez redactarlas en el memorial donde se presente, donde se ofrezca y se proponga ese medio de prueba. O sea, de tal cuenta que el testigo sí sabe cuáles son las preguntas que se van a realizar, esto a diferencia del proceso penal. Esa declaración, todo esto es relativo al medio de declaración de testigos,
está estipulado en el artículo 142 al artículo 163 del Código Procesal Mercantil. Entonces, si se ofrece y se propone la declaración de testigos, se les cita, se les convoca para una audiencia en la etapa del diligenciamiento. Allá el juez fija esa audiencia, se llevan a los testigos y en base al interrogatorio que haya planteado, pues ya se le dirigen las preguntas y las respuestas a esas preguntas son las que el juez va a valorar en la sentencia. Tercer medio de prueba, el dictamen de experto. Ese está regulado del artículo 164 al artículo 171 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese dictamen de expertos es como lo estipula, como el mismo nombre lo dice, podemos ofrecer dentro del proceso civil que algunos expertos en la materia, especialmente en aquellos procesos que son muy técnicos, presentar el estudio de expertos que conozcan de esa materia. Por ejemplo, en los procesos civiles, por ejemplo, acá hay muchos procesos de propiedad intelectual, por ejemplo, se ven en materia civil, muchos de aquellos procesos producto de la ley de propiedad intelectual o industrial o derechos de autor, esos procesos necesitan muchas veces de expertos que, por ejemplo, se está hablando, hay veces de temas muy específicos como fórmulas químicas o fórmulas de propiedad intelectual que se necesita ilustrarle al juez por parte del actor o del demandado de esas materias, de esas expertise. Entonces necesita de una expertise. Entonces pueden escucharse químicos o a expertos en farmacia o a ingenieros, o por ejemplo hay procesos ordinarios de daños, por ejemplo, donde se necesita que unos expertos en ingeniería o en química o farmacia o en agronomía vengan a demostrar esa su expertise. Entonces ellos tienen que emitir dictámenes para ilustrarle al juez respecto a las aseveraciones del actor o el demandado. Entonces eso es lo que estipula el artículo 164, 171 cuanto a esa prueba de dictamen de experto. El cuarto medio de prueba que enumera, compañeros, cualquier duda o comentario podemos ir a hacerlo. Ustedes pueden levantar la mano, yo voy dando la palabra a las personas que quieran intervenir. Yo en razón de tiempo, pues ustedes se han dado cuenta que todas las clases han sido así, pero el curso es muy extenso, entonces por razón de tiempo yo voy un poco con rapidez, pero si ustedes tienen dudas pueden levantar la mano, vamos a intervenir. El cuarto medio de prueba que estipula el Código Procesal Civil y Mercantil es el de reconocimiento judicial. Ese está regulado del artículo 172 al artículo 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y este reconocimiento judicial, si alguien no lee el artículo 172 y 173, por favor, así de una manera rápida. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Artículo 173. Objeto del reconocimiento. Pueden ser objeto del reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse
procurarse en todo caso su eficiencia. El reconocimiento sobre las personas, ya sean en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicarán en forma de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Muchas gracias, le agradezco mucho. Entonces, Con gusto, licenciado. gracias. Entonces, de conformidad con 173, pueden ser objeto de reconocimiento las personas, los lugares y las cosas. 3 elementos. Personas, por ejemplo, más en derecho civil, pues se da poco. Más será en derecho de familia, donde sí se pueden hacer reconocimiento de personas. El juez puede, incluso con la ayuda de expertos, pues hacer el reconocimiento de personas para ver el estado físico o el estado biológico, fisiológico, anatómico de alguna persona, de manera muy general, porque pues lógicamente no tiene perfil, ¿verdad? Pero el reconocimiento judicial, en palabras sencillas, es el medio de prueba en el cual, a través de su sentido, especialmente el tacto, la vista, pues él va a poder tener contacto directo con personas, con lugares y cosas que sean objeto de controversia del proceso para que él pueda tomar con el mismo sentido, pues conocimiento de las circunstancias. Por poner un ejemplo, el más sencillo, y es muy común, por ejemplo, en el juicio sumario de desocupación o desahucio, ahí es muy común el reconocimiento judicial para que el juez pueda ir al inmueble que se está pretendiendo desalojar, porque el actor está planteando que el demandado aún vive en esa casa y que no quiere salir, y que se han provocado daños sobre la vivienda. Entonces, el juez puede practicar el reconocimiento. La parte procesal que propone, que ofrece y propone el medio de reconocimiento judicial, tiene que dar los puntos sobre los que va a versar el reconocimiento judicial. Por ejemplo, puede ser un punto, señor juez, mire, un punto del reconocimiento es determinar que la vivienda se encuentra en la segunda calle 3-28, zona 1 de la ciudad de Guatemala. E ir a esa dirección. ¿Verdad? Señor juez, el objeto del reconocimiento es determinar que el bien inmueble consiste en una casa de 2 niveles, está construida de bloc y que está pintada de color celeste. Ese es el objeto del reconocimiento. Ir a determinar que la casa es de bloc, ir a determinar que la casa es de 2 niveles, ir a determinar, señor juez, que hay daños en parte de las puertas por destrucción que ha hecho el demandado. Ese es el objeto del reconocimiento. Entonces, eso está estipulado en el artículo 172, 70. Quinto medio de prueba es la prueba documental. Esta, como ya lo dijimos anteriormente, la prueba documental es una prueba que en la doctrina se llama preconstituida, y esta, en el momento de la demanda o de la constitución de la demanda para el demandado, de una vez se debe de presentar. ¿Por qué el artículo 107 y 108 estipula de una vez que se debe de presentar? No sé si alguien pudiera responderme esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los demás medios de prueba no es necesario presentarlos en el momento del ofrecimiento? ¿Y por qué de una vez presentarlos? Y el artículo 107, 108, esta prueba numeral 5, documento, sí, ya Manuel Lara y hoy, pero no me recuerdo quién otro nos había hecho, que eso sí había que presentarlo. ¿Por qué creen ustedes que sí hay que presentarlo esto de una vez con la demanda? Yo me imagino, licenciado, buenas noches, que ha de ser porque en base a eso el juez va a dar o no trámite a la demanda en un inicio. Feliz noche, Manuel. No. Estos medios de prueba de documentos
es lo que en la doctrina se llama preconstituido. ¿Por qué? Porque es un medio de prueba que ya está. En el caso del dictamen de experto, ese todavía no está. Eso hay que indicar, hay que nombrar unos expertos y ellos van a elaborar el resultado de un dictamen. Ese dictamen va a dar unas conclusiones. No existe. Declaración de testigos, esa todavía no existe, ese medio de prueba. Está el testigo, pero ¿qué va a declarar? Eso no se sabe. La declaración de partes, ese se va a ofrecer y proponer, pero saber qué va a declarar las partes en la declaración, entonces esa prueba no está. Pero los documentos sí ya. Esa por eso se llama preconstituida. Esa, si yo voy a ofrecer una escritura pública, esa es porque esa es porque ya se redactó desde antes. Estoy ofreciendo una carta, ya está. Esa no va a surgir dentro del proceso. Esa ya existe. Por eso es que la ley estipula que esa sí haya que presentarla desde ya. ¿Verdad? Entonces, la prueba documental o documentos está regulada del artículo 177 al artículo 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, esta prueba documental, que le llamamos documento, tiene diversas formas en las que puede darse. Alguien que me lea el artículo 177, por favor. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 177. Presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Gracias, le agradezco un montón. Entonces, el artículo 177 nos está diciendo de manera general cómo se pueden presentar esos documentos. No sé si ustedes prestaron atención a la lectura que nos hizo Edgar Gómez. Los documentos en materia civil pueden presentarse ya sea en fotografías, en fotostáticas, en originales o en copias. O sea, pueden presentarse copias. No es un motivo para rechazarlo, mire, que usted lo está presentando. No, pueden ser copias. Ahora bien, el mismo artículo nos estipula que si el juez o el adversario, puede usar la palabra contrincante, no sé si sea coloquial, él requiere que se presente el original, eso sí se puede hacer también, se ve solito. Por eso la ley permite que sean no los originales los que presenten. Ahora, si es un documento de esos que han sido autorizados por notario, la ley estipula que se pueden presentar en copia simple legalizada o en testimonio, dependiendo de cómo lo solicite la ley. Entonces, eso. Artículo 178 es muy importante, alguien que nos lea el artículo 178 también. Por favor, Eric. Gracias, licenciado. Buenas noches, gusto saludarle. Artículo 178, documentos admisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. No serán admitidas como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. Gracias, Eric. Buenas noches. Entonces, el artículo 178 nos está dando un detalle de
¿en qué forma pueden presentarse la prueba? Ustedes podrán advertir que, o ya lo hemos indicado, el Código Procesal Civil Mercantil es una legislación ya de muchos años de que fue emitida, del 4. Entonces, lógicamente ahora con el transcurso del avance tecnológico, pues habrán otras formas documentales que no las tiene estipuladas el código, pero que se pueden presentar. Ya se habla de únicamente esos medios documentales que en su momento, pues, eran lo moderno, pero que ahora puede ser que ya no sean tan modernos y que hayan otros elementos. El artículo 179 no vamos a leer, pero nos habla de, si bien es cierto, el código no nos obliga a presentar los documentos originales, sí se pueden solicitar por el adversario que se presenten los originales para poder hacer un cotejo. El artículo 180 no lo voy a leer también, pero es muy importante porque es una de las causas por las cuales no solo se rechazan demandas, sino para su trámite, sino que no se admiten medios de prueba. Y es cuando los documentos están rotos, cancelados, quemados o raspados en parte sustancial. No hacen fe. Ese también es otro elemento importante. Entonces, yo les decía hace un momento que si bien el numeral 5 nos estipula que nos da solo como documentos, o sea, esa es la enunciación que hace en el catálogo el 128 del medio de prueba de documentos, solo documentos. Pero del artículo 177 al 190 que se desarrolla, vamos a poder ver que hay, voy a decirlo de esta manera, como subclases del medio de prueba de documentos que hay. Porque si bien es cierto, vuelvo a repetir, el numeral 5 nos dice medio de prueba documental o documentos, durante el desarrollo del artículo 177 al 190 que desarrolla la prueba documental, ya podemos ver diferentes formas de esa prueba documental que hay que detallarla y ofrecerla. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes ven el artículo 181 nos da, como voy a decirlo así, como una subclase de esa prueba documental, que es la de documentos. ¿Cómo se llama esa prueba del artículo 181? Pregunto. Pregunto, ¿cómo se llama eso de acuerdo al título? Documentos en poder de terceros. Exactamente. 182, Edgar Gómez, por favor. Documentos en poder del adversario. Exacto. 183. Informes. Exacto. Y el tema de 184, reconocimiento de documentos. O sea, ahí pueden ver ustedes otras formas de prueba. Documentos en poder de terceros. Ese también es un medio de prueba que puedo ofrecer dentro de los documentos. ¿Qué es esto? Son aquellos medios de prueba que yo como actor, por poner ejemplo, considero que lo tiene un tercero, que no es ni el demandado. Puede ser que yo estén presentando como actor una demanda en contra de Edgar Gómez. Disculpe que lo ponga de ejemplo. No hay penal, licenciado. Demandado, yo estoy demandando a Edgar Gómez. Pero hay un documento que ni él lo tiene, que es, por ejemplo, el contrato laboral que él tiene con la entidad mercantil XX Sociedad Anónima. O él está prestando sus servicios profesionales con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero él no tiene ese contrato de servicios profesionales 029. Entonces, ese es un documento en poder de tercero, que yo lo puedo ofrecer y proponer para que el juez lo solicite a ese tercero. Pero que ya debo de, ese lógicamente no lo voy a aceptar, pero ya lo debo de detallar qué consiste. El documento en poder del adversario es, siguiendo con el ejemplo, y es muy común, es un ejemplo real, es muy común.
yo soy disculpe que lo voy a seguir poniendo ejemplo, Edgar. Yo soy la entidad emisora de tarjeta de créditos Credomatic S.A. Y yo voy a demandar a Edgar Gómez porque él utilizó, yo le emití esa tarjeta Credomatic Black y él la utilizó y el muy sinvergüenza, no, son mentiras, él no ha pagado y ahora debe la cantidad de 50,000 quetzales. Es broma, Edgar. Y no hay pena, licenciado. Yo a él extendí ese plástico con esa tarjeta de crédito que él la tiene. Entonces, las tarjetas de crédito van a ofrecer y proponer ese documento en poder del adversario consistente en esa tarjeta. Que yo tengo aquí la constancia cuando él la recibió y él me firmó de recibido esa tarjeta. En muchas empresas no dan esa constancia, ¿verdad? Pero hay empresas que sí, estoy poniendo como ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de documento en poder del adversario. Yo soy el actor y estoy demandando a Edgar Gómez. Entonces, esa es una modalidad. También los informes. Artículo 183. Yo puedo solicitar que den informe. Solo, así rapidito, el 183, no lo vamos a leer, pero solo se puede, este es un error muy común de los abogados, solo se puede pedir informe, uno, a oficina pública y a institución bancaria, solamente. Muchos abogados que no han leído el artículo 183 incurren en el error de decir, señor juez, mire, solicito que informe que a la entidad mercantil, a la empresa mercantil, la barata, le solicito un informe. Momento, ese no se puede. ¿Por qué? Porque el artículo 183 es claro que solo puede dar informe a oficina pública, o sea, a las entidades del Estado y a la institución bancaria. Solo a ellas se le puede solicitar eso. Y de último, penúltimo tenemos el sexto, medios científicos de prueba. Ya no me da tiempo, pero una cuestión importante que quería explicar es el artículo 186 nos da un procedimiento que está ahí escondidito, que se llama autenticidad de los documentos, que se llama incidente de impugnación de documentos. Me gustaría que leyéramos el artículo 186, investigáramos algo y detenidamente, y en mi próxima clase, si tienen dudas, yo se los digo. Me interesa mucho que leamos ese 186, porque es bien importante que lo sepamos, muchos abogados lo ignoran. Es un procedimiento que está ahí incluido en ese 186, que le pongan ojo, compañeros. Yo no lo puedo explicar por razón de tiempo, pero sí quisiera que le pongan atención y que investiguen para que podamos ver. De último tenemos el numeral 6, medios científicos de prueba del 191 al 193, está en 3 artículos. Y de último están las presunciones, que hay presunciones legales y presunciones humanas. Eso es. Una consulta, perdone que interrumpa. El artículo 188 con respecto a lo que indica cotejo de letras, eso es a lo que se refiere la grafotecnia. Cabal, sí. Aquí en CTL, para que sea el cotejo de letras por pedir, ese es cabal el que ahora la persona se puede determinar si él escribió o no a mano algún texto. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Compañeros, por razón de tiempo y por respeto al otro catedrático que tiene clases, yo estoy concluyendo. Este tema ha sido muy rápido, pero es muy importante. Compañeros, cualquier duda, el próximo viernes, el lunes seguimos con las excepciones y el próximo viernes quiero hablar sobre el proceso juicio ordinario. Entonces les pediría que si pudieran leer ya y tener un esquema, se los agradecería un montón. No sé si tienen alguna duda o un comentario. No hay duda. Muy bien, gracias por todo, licenciado. Gracias a usted, Dixon. Disculpen, que pasen feliz noche. Igualmente, feliz noche para usted también, licenciado. Gracias, licenciado. Nos vemos. Buen fin de semana, que Dios les bendiga.